Esta noche vamos a hablar acerca del bautismo cristiano. Primero leemos la doctrina, luego los versículos en los cuales se basa esta doctrina y luego nos metemos en algunos problemillas. Dice nuestra declaración de fe, el bautismo cristiano. Creemos que el bautismo A es la inmersión en agua del creyente en Cristo, ejecutado por un administrador idóneo. B. Es efectuado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque tal es el mandato. C. Que es símbolo de la sepultura y resurrección de Cristo y de la vida del creyente. Y D. Que es un requisito para gozar de los privilegios de la iglesia. Muy bien, entonces dice en primer lugar, el bautismo es la inmersión. No es rociamiento como se practica en la iglesia tradicional, sino que la persona es totalmente sumergida en el agua. Así es el bautismo en la Biblia y así es como lo practicamos el día de hoy los cristianos que seguimos las instrucciones de la Biblia. Y dice ejecutado por un administrador idóneo, es donde vamos a meternos más adelante. ¿Quién es un administrador idóneo? Dice también que es efectuado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque tal es el mandato. Hay congregaciones que bautizan solamente en el nombre de Jesucristo y argumentan algunas de ellas que es que así bautizó Pedro, así está registrado en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero el mandamiento de Cristo dice que tiene que ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Otros argumentan que es que el nombre del Padre es Jesucristo, el nombre del Hijo es Jesucristo y el nombre del Espíritu Santo es Jesucristo. Así es su argumento. ¿Sí? Entonces, pues ahí lo engloban todo. Pero cuando hablamos al principio la doctrina de Dios, pues vimos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas diferentes, aunque son el mismo Dios. Un poco difícil de entender para la mente humana, pero ya ahora que tenemos la mente de Cristo, bueno, primeramente lo creemos, porque la Biblia lo dice, y al creerlo, venimos a entenderlo. Si lo queremos entender primero para creerlo, no funciona de esa manera. Pues nuestra lógica sería así, ¿no? Primero lo entiendo para que lo pueda creer. Pero si lo creo porque la Biblia lo dice así, entonces Dios me ayuda a entenderlo. Bueno, porque tal es el mandato. El mandato de Cristo fue que se hiciera en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. C es símbolo de la sepultura y resurrección de Cristo y de la vida del creyente. Entonces, el bautismo tiene un significado simbólico, ¿sí? un significado en el pasado, en el presente y en el futuro. En el pasado, Cristo murió, fue sepultado y 3 días después resucitó. Eso es lo que representa el bautismo. Por eso la persona entra al agua, representa que ya está enterrado, sale del agua, representa la resurrección. ¿Sí? En el pasado Cristo murió y resucitó 3 días después. En el presente, el creyente muere al pecado y resucita a una nueva vida con Dios. Y en el futuro vamos a morir físicamente, pero vamos a resucitar y vamos a estar con Dios para siempre. Bueno, y la última. ¿Qué es un requisito? Y la última es un requisito para gozar de los privilegios de la iglesia. ¿Sí? Entonces, cuando te bautizas, vienes a ser miembro de una iglesia. ¿Sí? Antes de bautizarte no eres miembro de la iglesia, puedes asistir, eres simpatizante, recibes a Cristo, ya eres un cristiano, pero al bautizarte vienes a ser miembro de la iglesia en la que te bautizas. Y es un requisito, bueno, es un mandamiento de Dios y es un requisito para que seas parte de la iglesia y entonces puedas gozar de los privilegios de la iglesia, tener un cargo, ejercer un ministerio, votar cuando se hacen las planeaciones, proponer, hablar. Bueno,
Vamos a ver los pasajes de la Biblia que nos hablan de esto, que dice Mateo 3, versículos del 13 al 17, lluvia, y luego Yuri, Hechos 8, del 36 al 39, Armando, Mateo 28, 19, hermana Antonia, Hechos 19, del 3 al 5, y hermana Gloria, Hechos 2, 38, 39, Romy, Romanos 6, del 3 al 5. Mateo 3, el 13 al 17 dice: Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Órale pues. Entonces ahí está primeramente el ejemplo de Cristo. Cristo fue bautizado para darnos ejemplo a nosotros. ¿Sí? Y le dice a Juan, déjame hacerlo, ¿no? Para que así cumplamos con toda justicia. Luego ahí estamos viendo también que está Jesús, Jesucristo, y el Padre dice, este es mi Hijo amado. ¿Sí? Entonces no es Jesucristo el Padre no es Jesucristo. Jesucristo es el Hijo del Padre. ¿Sí? Y el Espíritu Santo desciende como paloma. ¿Sí? Yuri. Hechos 8 del 36 al 39 dice: Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Muy bien. Entonces aquí está la otra cosa que dice, es la inmersión en el agua del creyente. ¿Sí? No como decíamos la semana pasada, no es que bauticemos grandes, bautizamos creyentes. ¿Sí? Felipe le dijo, el eunuco dijo, bueno, ¿me puedo bautizar aquí? Y dijo Felipe, si crees de todo corazón, bien puedes. Entonces, para bautizarse hay que creer de todo corazón. Por eso no bautizamos bebés. El bebé no ha creído, no ha conocido el Evangelio todavía. No ha creído. Entonces, la Biblia nos enseña, primeramente tiene que creer el Evangelio. Y entonces es bautizado. Aquí al eunuco le dijeron, si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Sí? De la misma manera, en el carro, él traía agua en el carro para su viaje. ¿Sí? Y no lo bautizaron con esa agua, pero vieron agua en el camino y dice, los dos bajaron al agua. ¿Sí? Entraron en el agua y entonces le bautizó. Muy bien. Shui. Sí. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el final del mundo. Amén. Muy bien, entonces dice que ahí está la fórmula que nos da Cristo en su mandamiento, dice bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien. Hermana Antonia.
Sí, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Órale. Entonces, aquí está uno de esos versículos donde, bueno, es que aquí Pedro dice que en el nombre de Jesucristo. Debemos de entender, estaba hablando con judíos. Los judíos ya habían creído en el nombre del Padre, en el Padre y en el Espíritu Santo desde Moisés, desde Abraham. ¿Sí? Pero no habían reconocido que Jesús era el Mesías que habían estado esperando. Entonces, cuando Pedro les dice, bautícense en el nombre de Jesús, les está diciendo, reconozcan que Jesús es Dios, ¿sí? Reconozcan que Jesús es el Mesías, ¿sí? Ustedes ya confían en el Padre, les hace falta confiar en el Hijo. Por eso, el libro de los Hechos nos hace énfasis en Jesús, ¿sí? Porque ya conocían al Padre y ya conocían al Espíritu Santo también. Bueno. El siguiente, hermana. Ay, ya no me acuerdo. Me tocó a mí el Hechos, te toca Romanos 6:3. No, fue Hechos. Hechos también. Sí. Ah, sí. Sí, entonces fue Hechos 10, 47 y 48. Ah, sí, Hechos 10, 47 y 48. Con Cornelio. 47, 48 dice, entonces respondió Respondió Pedro. pues así es cierto, respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Uh-huh. Muy bien. Entonces, aquí vemos que la gente que estaba con Cornelio y su familia y sus amigos más íntimos, primeramente creyeron, fueron salvos, recibieron el Espíritu Santo, y entonces Pedro dice, pues si han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros, pues ¿quién puede decir que no se pueden bautizar? Ya son salvos, ya recibieron el Espíritu Santo, entonces se puede bautizar. Sí. Y Romanos 6. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para su muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Uh-huh. Entonces aquí vemos lo que representa el bautismo, la muerte y la resurrección, tanto la de Cristo como dice a la misma semejanza a nosotros, ¿sí? También seremos semejantes a Él en su resurrección, ¿sí? Y también dice para que como Cristo resucitó de los muertos, nosotros andemos en novedad de vida. Entonces, una vida nueva que es representada por la resurrección. ¿Sí? Lluvia, segunda a los Corintios 5:17, Yuri Colosenses 2:12, dice Romanos 6:4, pero ya lo leímos, ¿verdad? Sí, porque del 3 al 5. Bueno, entonces nomás esos dos que nos faltan. ¿De qué? ¿Segunda? Segunda a los Corintios 5:17.
y Colosenses 2:12. Ay, me hubiera ganado, ¿no? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, el recibir a Cristo nos hace nuevas personas, ¿sí? El estar en Cristo nos hace nuevas personas y el bautismo representa que hemos sido hechos nuevas personas. Yuri. Colosenses 2:12. Sepultados con Él en el bautismo, en el agua fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Ujú. Nuevamente. Bueno, entonces hasta aquí, ¿alguna pregunta, algún comentario? No. Solo es que una persona que no ha recibido a Cristo no se puede bautizar. Ujú. Bueno, aunque esto lo cumplimos hasta donde podemos, ¿verdad? Porque realmente únicamente Dios conoce los corazones. Hay jóvenes o mujeres que, señoritas, que se han bautizado para quedar bien con alguien, ¿sí? Y dice, sí, yo ya recibí a Cristo y me quiero bautizar. O viceversa. Pues sí, dijimos jóvenes o señoritas, sí. Entonces, sí, yo me quiero bautizar, ya recibí a Cristo, ¿sí? Órale, pues todos confiamos en que ya recibió a Cristo, viene, estudia la palabra de Dios, lo que sea, se le bautiza, con el tiempo se aleja. Resulta que no había recibido a Cristo de corazón, simplemente había tratado de quedar bien con alguien, o por muchas otras razones, ¿no? Por una herencia familiar, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, hasta donde podemos, cumplimos con esta enseñanza de bautizar solamente creyentes. A veces pensamos que son creyentes, incluso a veces las personas piensan que son creyentes, ¿sí? Pero siguen pensando, tal vez, él dice, sí, yo ya acepté a Cristo, pero sigue pensando que se va a ganar la salvación con sus obras. No se ha abandonado a la misericordia de Dios, ¿sí? No ha puesto su confianza en Cristo únicamente, sino sigue pensando en ganarse su salvación. Entonces realmente no es un creyente, ¿sí? Sigue bajo condenación, pero, pero se le bautiza porque pues como nosotros no somos Dios para saber a quién sí, a quién no, ¿sí? Y otras veces pensamos que no, ese ni debería de bautizar. ¿Por qué lo bautizaron si no? Y resulta que sí es un verdadero creyente. Y entonces como realmente nosotros no somos Dios para decir quién sí y quién no, pues si dice que se quiere bautizar y que ya creyó en Cristo y que ya se arrepintió de sus pecados, pues lo hacemos, ¿sí? Bueno, Y de hecho también el bautizarse es como una reacción inmediata del haber creído en Cristo. Eso era algo que tocábamos la semana pasada, que los que habían creído, los que habían escuchado, eran bautizados. O sea, era algo que se hacía al momento y a veces nosotros lo postergamos. No, es que yo no siento bautizarme o cosas así, cuando en realidad una vez que creemos en Cristo, ¿qué pasa? Inmediatamente. Y vimos, por ejemplo, a Felipe el eunuco. y el eunuco que vieron el agua y le dijo, bueno, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y esto me hizo recordar al hermano, el difunto, Manuel, que pues eran bautismos allá en Jalpa y él no llevaba ropa ni nada, no iba listo. Y pues le dice a mi papá, y le dice, bueno, pues pues ¿qué me impide? Ahora sí que estoy como el eunuco, ¿qué me impide? Y ya pues le consiguieron ropa y todo y se bautizó. Y fue tan bonito el testimonio que él dio en todo eso, que efectivamente nos hizo recordar la palabra. Porque nosotros que pasen por examen, que bueno, tantas cosas, ¿no?
Pero pues sí, ciertamente como tú decías, ¿no? No somos Dios como para juzgar y decir, tú sí, tú no. Sin embargo, sí vemos que es una reacción inmediata. Entonces, lo que sí sería raro es escuchar de alguien que lleva años en la iglesia y no se ha bautizado. Eso sí sería un caso raro, ¿no? Y sí los hay, y sí, son raros, pero sí los hay. Que lo postergan y lo postergan, sí. Y cuando pues es un mandato de Cristo, pues hay que obedecerse, sí. Una de las cosas también que dice aquí, que les dije, luego nos metemos en problemas, dice que es la inmersión del agua del creyente en Cristo, ejecutado por un administrador idóneo. ¿Quién sería un administrador idóneo para bautizar? ¿Sí? Tradicionalmente, y esta es la tradición de la Santa Iglesia Bautista, ¿sí? Tradicionalmente se tiene como práctica un pastor ordenado. ¿Sí? Esa es tradicionalmente, pero bíblicamente pues no es así. O sea, está bien. Un administrador idóneo sería un creyente bautizado. ¿Sí? Como si yo no estoy bautizado, voy a andar bautizando si ni yo estoy bautizado, ¿verdad? Un creyente bautizado y que cuente con la aprobación de la iglesia local. ¿Sí? Ahorita nosotros como misión, pues dependemos de la iglesia de Jalpa. Es la iglesia local, la iglesia quien decide, y la iglesia dice, no, pues ya hay aquí 3 hermanos que se quieren bautizar. Pues que el pastor los bautice. Ya viene el pastor de Jalpa y los bautiza, hermano Noé. Pero el día que ya la misión sea iglesia y la nueva iglesia decida por sí misma, y entonces la iglesia puede decir, bueno, vamos a invitar a un pastor a que venga a bautizar a los nuevos creyentes. O puede decir, no, pues ¿para qué invitamos a otro pastor? Que los bautice Russell, o que los bautice Bambi, o que los bautice Felipe. ¿Sí? La misión lo dice. ¿Sí? O la iglesia lo dice. ¿Sí? Y se puede hacer. Sí lo puede hacer Un creyente bautizado que esté en comunión con su iglesia local. No vamos a invitar a un hermano que está bautizado, pero pues que nunca viene a los cultos. ¿Sí? Que esté en comunión con su iglesia local y que la iglesia así lo determine. ¿Sí? Y probablemente haya hermanos en la convención que digan, no, eso está mal, es que ¿cómo lo ponen a que bautice a un diácono? Debieron de invitar un pastor, y no cualquier pastor, un pastor ordenado, porque hay pastores que no están ordenados. ¿Sí? Pero para esto, cada iglesia bautista es autónoma, así lo creemos. ¿Sí? Si la iglesia decide, por decir, hacer los cultos todos los días, ¿sí? Tener cultos todos los días, o si la iglesia decide, no, solamente vamos a tener culto en la mañana, no vamos a tener cultos en la tarde, o al revés, solamente tenemos cultos en la tarde y en la mañana no tenemos, porque en la mañana nos vamos a trabajar. ¿Sí? O la iglesia toma sus decisiones. Ninguna otra iglesia, ni tampoco ninguna convención puede decirles, no, ustedes tienen que tener un culto a las 10 de la mañana, o ustedes tienen que tener un pastor ordenado. No puede estar un pastor que no ha sido ordenado, o no pueden traer un pastor de Oaxaca, tiene que ser un pastor de aquí del Estado de México. ¿Sí? Ninguna convención le puede decir a una iglesia qué hacer. Cada iglesia bautista es autónoma, toma sus decisiones, ¿sí? Y solamente, ¿y qué es la convención? La convención es un pacto entre iglesias para trabajar juntas, ¿sí? Pero la convención no está por encima de las iglesias, sino la convención son las iglesias, ¿sí? Entonces las iglesias se proponen trabajar juntas en las cosas que no puede hacer una iglesia sola, ¿sí? Por decir que queremos mandar a Yuri al África, pues a lo mejor nosotros solos no podemos juntar el dinero para mandarlo al África y mantenerla un año por allá.
¿sí? Si ella quiere, Dios la llama a irse de misionera por allá. Pero como convención entre todas las iglesias, sí podemos, ¿sí? No solamente a Yuri, también mandamos a un hermano de Jalpa, mandamos a un hermano de San Lorenzo, mandamos a un hermano de donde sea, y podemos mandar 4 o 5 entre todas las iglesias, pero a lo mejor entre una sola iglesia, a lo mejor no pueden enviar a uno solo, no tienen los recursos, ¿sí? Para enviarlo tan lejos. Entonces la convención es un pacto de colaboración entre iglesias que tienen la misma doctrina, ¿sí? Y bueno, pues yo creo hasta aquí le vamos a dejar. No sé, ¿algún otro comentario final? ¿No? ¿Todo claro? Bueno, pues que Dios les bendiga.